Hola, somos del equipo 3 y vamos a presentar la situación problema, fuentes de energía para dar potencia a motores. La problemática de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son un gran contribuyente al calentamiento global, ya que uno de los gases que permiten el efecto invernadero es el dióxido de carbono. Y una de las principales fuentes de este gas es la quema de combustibles fósiles. Se sabe que incluso se ha duplicado su concentración desde principios del siglo XX hasta ahora. Los gases de efecto invernadero no solo son responsables del cambio climático, sino que aportarían, según cifras de la OPS, a 250,000 muertes adicionales por año en las próximas décadas como resultante del cambio climático. Y aquí a mano izquierda tenemos una gráfica de emisiones de gases de efecto invernadero de otros sectores económicos. Nosotros tenemos que buscar algunas fuentes de energía alterna para reducir el consumo de producción de energía a través de combustibles fósiles. Una de estas es la celda solar. ¿Cómo funcionan las celdas solares? Bueno, para su producción se utilizan bloques de silicio policristalino, que dentro de él tiene entrelazados los átomos de silicio y necesita tener más libertad del átomo de silicio para moverse, ya que están fijos. Para esto se inyectan átomos de fósforo de 5 electrones que ayudan a que quede un electrón libre para moverse si hay suficiente energía eléctrica. Aquí es donde entra la energía solar, ya que al incidir en las celdas les da la suficiente energía fotónica para que estos se puedan mover, aunque aquí todavía el movimiento es aleatorio, necesita ordenarse. Para su ordenamiento hay una fuerza motriz que ordena la corriente y esta se genera inyectando boro a otra placa debajo de la placa de fósforo. Esto genera que los electrones migren hacia de la placa de fósforo a la de boro y queden en espacios libres. Dentro de estas o en medio de estas se genera una región de agotamiento por la diferencia de potencial y de diferencia de cargas que hay entre ambas placas. Esta región de agotamiento y la diferencia de potencial hace que se genere un campo eléctrico y por ende una fuerza motriz para ordenar a los electrones. Cuando la luz solar penetra la celda y llega a esa zona de agotamiento, se generan pares de electrón agujero y por la diferencia de cargas generando un voltaje, empieza a haber un flujo ordenado de los electrones entre las regiones que genera una corriente directa. Ahora, ¿cuáles son ventajas de estas celdas? Primero que nada, es renovable y además tiene una fuente demasiado abundante para la Tierra, ya que se estiman 120,000 terawatts de radiación solar al año. Digo, diariamente a la Tierra. Una de las desventajas es que hay fluctuaciones en la producción de energía, ya que a veces puede haber o no suficiente impacto del sol en las celdas, y otra es que es un alto coste de instalación y también de mantenimiento. Ahora las celdas de combustible, ¿cómo funcionan? La celda de combustible introduce hidrógeno y oxígeno, y las convierte en electricidad, agua y calor. El hidrógeno es introducido y canalizado por placas a un extremo de la célula en el campo ánodo y el oxígeno es introducido y canalizado por el extremo opuesto, de la célula al campo cátodo. Y un catalizador provoca que el hidrógeno se fragmente en iones negativos y positivos, y los iones con carga positiva son permitidos trasladar al cátodo por medio de la membrana de polímero electrolítico. Los iones negativos viajan a cátodo por un canal externo, de esta manera se produce una corriente eléctrica. Ahora, las ventajas de tener las celdas de combustible es la conversión a energía eléctrica, directo de lo que lo hace bastante eficiente, y tiene un porcentaje muy bajo de falla. Y las desventajas es que si el hidrógeno o el aire no está puro, puede resultar una reacción débil o hasta incluso que no ocurra una reacción química. Por último tenemos las celdas galvánicas. Consta de dos metales que están sumergidos en electrolitos. Después, con un puente salino conectados entre ambos electrolitos, se va a hacer un paso de iones, haciendo que este genere una energía cinética, el cual va a ser la carga tanto del electrodo, que son los metales, como electrolito, positiva y negativa. Por lo que al hacerse esta energía va a crear corriente, por lo que los electrones van a generar la energía eléctrica. Una de las ventajas de estas celdas es que
primero se usan en todos los dispositivos, bueno, en la mayoría de los dispositivos que utilizamos actualmente como controles, mouse, juguetes, además de que tienen una vida muy duradera. Las desventajas son las que estas pilas son residuos muy tóxicos, además de que se tardan mucho tiempo en descomponerse, afectando al medio ambiente, contaminándolo. Bueno, ahora vamos a explicar cómo realizamos una celda galvánica en el laboratorio. Bueno, como el objetivo tenemos que necesitamos alimentar un motor rotatorio, como vemos en la imagen, que es de 3 a 6 volts con una celda galvánica que se va a utilizar el de mercurio y el de cobre para entender el funcionamiento y ver motivos de investigación. Bueno, vamos a empezar a explicar cómo se realizó la celda galvánica. Primero tuvimos que seleccionar dentro de los componentes disponibles cuál era la que daba el potencial suficiente para nuestro motor de 3 a 6 voltios. La selección de la celda se realizó con la ecuación de Nernst, que es el potencial de la celda va a ser igual al potencial estándar del cátodo menos del ánodo. Como se puede ver en la tabla a la derecha, dentro de todos los compuestos, el único que daba un voltaje cercano era la celda de cobre y magnesio, ya que daba un potencial estándar de 2.71 voltios. Por eso es que seleccionamos esa celda para poder realizar nuestro experimento. Ahora, el ánodo y el cátodo de esta celda. El ánodo es el que tiene el potencial más positivo, por lo cual sería el cobre, y el cátodo es entonces el magnesio, dando la siguiente celda de cobre y magnesio. Ok, primero para la construcción de esta celda galvánica, primero utilizamos una placa cilíndrica de cobre, que es esta de aquí, y después se utilizó una barra de magnesio, que es esta de acá, la gris, y ambos se juntaban en una disolución de cobre de 40 mililitros. Primero se colocó la barra de magnesio adentro del cilindro y se pusieron ambos adentro de la disolución de cobre. Después se puso un caimán en el tubo de cobre y en la barra de magnesio para poder saber el voltaje que tendrían. Bueno, esto fue posible gracias a que al tener los dos metales dentro de una sola disolución, facilitó el proceso de iones, haciendo que los electrones, cuando el cobre pierde sus electrones, pase a través de los caimanes, generando, como dije, la energía cinética y por ello la corriente, y así movió los electrones, dando la energía eléctrica que alimentó al motor para que éste girara. Ahora, cuando nosotros medimos el voltaje, podemos ver que en las lecturas del multímetro hay de 1.29 hasta 1.31 voltios registrados por la celda, a pesar de que esperábamos alrededor de 3 voltios. Y la corriente, esta es un poco más grande a lo que se esperaba de 0, y hay valores de 0.9 y 0.82 como mínimo. Como nosotros mencionamos, el motor que utilizamos al inicio tenía de 3 a 6 voltios. Sin embargo, tenemos que considerar que también hubo corriente dada la celda y que esto logró que también pudiera moverse el motor, incluso si no dio el voltaje teórico esperado. Ok, bueno, para la discusión de los resultados fue dos discusiones. El primero fue el voltaje, que como dijo Camila, cuando nosotros medimos el voltaje vimos que era alrededor de 1.3 volts y en la teoría nos debió haber dado 2.17 volts, por lo que nos dejó una diferencia, pero aunque esa diferencia sí logró el motor encender a pesar de esa gran diferencia que tuvo. Y por último, los motores, porque al compararlo con los otros equipos, vimos que a ellos no les funcionó el motor porque su carga no fue lo suficiente, tanto lo teórico como lo práctico no fue lo suficiente para cargar el motor y que este funcionara, haciendo que ya fuera casi imposible de prenderse. Ahora, como conclusión,
Al haber finalizado este periodo nos llevamos muchas cosas diversas, la más importante siendo que siempre hay alternos a un mismo objetivo. Lo que queremos lograr es poder tener una fuente de energía más renovable y sustentable. Para ello, cada una posee una variación de ventajas y desventajas. Cada fuente de energía es muy buena y única, y unas favorecen más en ciertas áreas y aspectos. Es importante identificar la misión de cada una para poder extraer el mayor potencial de cada una. Ahora, nuestras recomendaciones son las siguientes tres. Uno, identificar qué fuente de energía es la que más usas y hacer un análisis propio de cómo estás afectando al medio ambiente y mundo por medio de esta fuente. Dos, averiguar diferentes alternativas de cómo alcanzar el mismo objetivo con fuentes más limpias. Y tres, hacer un plan de acción estratégico para poder implementar esas ideas en tu día a día, casa o hasta tu comunidad. Muchas gracias. Ahora mostraremos la María, ¿quieres referencia responder? rápidamente. Gracias. Gracias. Gracias.